Hola, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que estés viendo este video. Soy Mauricio, nuevamente para Práctica Test. Seguimos en nuestro libro del nuevo conjunto profesional, ¿cierto? Ya vamos en la página 191. A ver, vamos a corroborar, efectivamente. Página 191 del libro. Estábamos desde la sesión anterior, desde la clase anterior, cierto, viendo lo que es los primeros auxilios, ¿ya? Situación de primeros auxilios, ¿cierto? En caso de emergencia, en caso de personas accidentadas. Continuamos en lo mismo, ¿cierto? Dijimos ya página 191 y ahí vamos con la lectura del libro del nuevo conductor profesional. Dice así, evaluación secundaria, evaluación secundaria. Ya realizar la evaluación primaria, estabilizar al herido y controlar sus signos vitales, hay que valorar y actuar sobre otras lesiones. O sea, hemos ya realizado, ¿cierto?, la evaluación primaria, hemos realizado la evaluación de la situación a primera instancia, cómo se encuentra el herido, ¿ya? Ahora hay que empezar a actuar sobre otro tipo de lesiones. Por ejemplo, otras hemorragias quizás no masivas, otras heridas, quemaduras. Estas implican un gran desequilibrio interno y pueden causar la muerte también. Fracturas, hay que controlar posibles complicaciones y decidir la inmovilización de los miembros afectados, por supuesto, principalmente si se trata de extremidades, ¿cierto? Tratar de no moverlo. Acá viene una de las protecciones más importantes de una persona, de un ser humano, que es la protección vertebral, la columna vertebral, ¿ya? Veamos, dice así. La protección vertebral o cervical consiste en mantener el cuello inmovilizado para protegerlo de posibles movimientos bruscos con un collarín cervical. Ahí vemos la imagen, sería cierto un cuello o collarín cervical, ¿ya? Para protegerlo de posibles movimientos bruscos, ¿ya? Colocando las manos y los antebrazos extendidos a ambos lados de la cara. Vemos la imagen, tal cual, ¿ya? Colocamos las manos y los antebrazos de esa manera a ambos lados de la cara, cabeza y cuello del herido, o poniendo ropa o arena al lado de la cabeza, nunca debajo. Ok, entonces la idea es que si nosotros debemos dejar al herido ahí en algún momento sin nuestra directa asistencia, vamos a fijar algunos elementos, mientras no tengamos el collarín a los lados, a los costados de la cara, ya, parte facial, ¿cierto? Laterales, para tratar de que no se mueva, ¿cierto? El cuello no tenga movimiento de la persona herida. Dice, en el caso de motoristas, no se debe retirar el casco de seguridad de un accidente. Usted no lo puede retirar. Los equipos de primeros auxilios especializados, ¿cierto? Personal médico, paramédico, ellos sí tienen los conocimientos para eso. Nosotros, como los primeros auxilios que estamos aplicando en este momento, no debemos hacer. Sigo leyendo. Si fuera necesario para atender a la respiración del herido, la retirada del casco se realiza mediante una técnica determinada. Solo se debe emplear si se conoce adecuadamente la técnica de retirar el casco. Si usted tiene solo conocimientos básicos de primer auxilio, no realice esta acción. ¿Ok? Ya, entonces, aplicando solamente esta técnica determinada que asegura la inmovilización, perdón, de la columna cervical. ¿Ya? Inmovilidad asegurando en ese momento. Lesiones traumáticas, veamos. Dice, las lesiones traumáticas tienen un origen violento, teniendo como protagonista un elemento externo. Son frecuentes en accidentes de tránsito a los que están expuestos los conductores profesionales, claro. Generalmente las lesiones traumáticas se dice como estamos leyendo, que su origen es por un accidente muy violento, ¿ya? Por un elemento externo con el cual se haya impactado, ¿ya? Pueden ser, dice, directas, por impacto de la persona contra el vehículo, el suelo o un obstáculo, ¿ok? Indirecta, por la desaceleración o aceleración que sufre la persona. Se producen lesiones internas muy graves, ¿ya? Tengamos en cuenta que la desaceleración o aceleración que sufre la persona tiene relación directa con la energía cinética que somos sometidos mediante el desplazamiento dentro de un móvil. ¿Okay? Si este para bruscamente, ¿cierto? Somos presa de la inercia y aceleración o desaceleración que se produzca dentro del vehículo, principalmente si vamos sin cinturón de seguridad, sin ningún elemento de retención. Politraumatismo. Dice, son graves, múltiples e inestables.
Segundo punto, producen complicaciones derivadas del propio traumatismo en nervios periféricos, vasos sanguíneos y vísceras. O sea, ahí principalmente, ¿cierto?, se producen estas complicaciones. Nervios periféricos, vasos sanguíneos y vísceras. Generalmente pueden ser provocados por elementos cortopunzantes, ¿cierto? Ya dice, puede tener consecuencias fatales si el accidentado ha tomado alcohol, la probabilidad de muerte se multiplica por 4. Lesiones cráneoencefálicas y faciales pueden estar debidas a, primer punto, desplazamiento brusco del cuello en los atropellos, el impacto contra el parabrisas o estructuras interiores del vehículo, y al ser expulsados del vehículo, salir fuera del vehículo, arrojados, ¿cierto? El impacto contra el suelo en accidentes de motocicletas. Se debe sospechar este tipo de lesión en el caso de lesiones en cabeza, cara o cuello. Si vemos lesiones visibles en cabeza, cara o cuello, se debe sospechar, ¿cierto?, una lesión facial o craneal. ¿Ya? Segundo punto, dice hemorragia exteriorizada, hemorragia que se vean tanto en oído como en nariz. Si vemos hemorragia en nariz y oído, lo más probable es que haya una lesión interna, ¿cierto?, en el cráneo o en la zona facial del accidentado. Pérdida de conciencia, sensibilidad y movilidad. También, obviamente, vamos a sospechar de golpes, de lesiones internas, ¿cierto?, en la cabeza, en el cráneo, si hay pérdida de conciencia. Si no hay sensibilidad o movilidad. Pasajeros, bueno, están expuestos estos pasajeros o conductores de motocicletas, son los más expuestos. Lesiones en la columna vertebral. Recordemos que la columna vertebral es nuestro principal eje y es el que da movimiento a todo nuestro cuerpo. ¿Okay? Las causas de este tipo de lesión son las mismas que las lesiones cráneoencefálicas. Algunos síntomas de este tipo de lesiones son síntomas que nos digan que hay presencia de este tipo de lesiones. Primer punto, está inconsciente y tiene heridas o golpes por encima de los hombros, lesión cervical. Parálisis de alguna parte del cuerpo, o sea, alguna parte del cuerpo que no responde. Ausencia o alteración de los reflejos, no hay reflejos. Aumento o disminución. El pasajero o conductor de un vehículo de dos ruedas generalmente es como el más proclive a sufrir este tipo de lesión. El pasajero o el conductor de un vehículo de dos ruedas, como pueden ser las motocicletas, son los más expuestos a este tipo de lesión, ¿cierto?, que es la columna vertebral. Emisión incontrolada de orinas o heces, o sea, la persona no está controlando, ¿cierto?, la evacuación de la orina o las heces, ¿ya? Eh, lo más probable es que haya una lesión vertebral. Seguimos. Lesiones en tórax o abdomen, ¿ya? La parte frontal del tronco. Si algunos síntomas son las dificultades respiratorias, problemas para respirar, el dolor al tomar aire y la tos persistente, pueden estar causadas por el impacto contra el volante y las estructuras interiores del vehículo, la colocación inadecuada del cinturón de seguridad, la aceleración o desaceleración brusca y los atropellos. Ante una posible lesión en el tórax, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, no se debe tocar la herida, colocando tan solo un apósito en la zona, así está la lesión visible. Obviamente que si vamos a tocar la herida está la posibilidad de infectarla. Dice, no dar bebida ni comida al accidentado e indicarle que respire lentamente. En prácticamente todo tipo de accidente, usted nunca debe dar nada de comer ni nada de beber. Tercer punto, dice, colocar al accidentado en posición de defensa. Recordemos la posición de defensa, ¿cierto? El recostado sobre el lado, ¿ya? Sobre el lado, dice, lesionado para facilitar la respiración del pulmón sano, ¿ok? O sea, hay un pulmón que está en buenas condiciones, se supone, ser repuesta de costado sobre el lado lesionado para que el pulmón sano pueda hacer la acción respiratoria. Vigilar la aparición del estado de shock. Contusiones. Seguimos. Dice, se producen por golpes o caídas que provocan daño en los tejidos sin romper la piel. Las más graves se producen por aplastamiento. Si el accidentado presenta contusiones, se debe aplicar frío en la zona, evitando el contacto directo con la piel. Mantener el reposo absoluto, mantener en reposo absoluto la zona afectada e inmovilizar al herido. No tocar los hematomas y elevar la zona afectada.
Cubrir ligeramente al herido para que no pierda calor. ¿Ya? Pasos simples y muy importantes. Los voy a repetir. Muy importante tenerlo claro esto porque son los primeros auxilios que uno puede presentar, ¿cierto? Puede otorgar, ¿de acuerdo? Estos son por golpes internos que no sean visibles, que pueden producir por apriete, por aplastamiento, ¿cierto? Debajo del vehículo, etcétera. O golpes, ¿cierto? Demasiado fuertes contra algún elemento. Dice, aplicar frío en la zona, ¿ya? Si tenemos hielo o algo, bolsas con hielo, se aplica, evitando el contacto directo con la piel. O sea, puede ser a través de la ropa. Mantener el reposo absoluto en la zona afectada. No mover. Reposo absoluto donde sospechamos que están los golpes. No tocar los hematomas y elevar la zona afectada. Eso para evitar hemorragia interna, dentro de lo posible. Cubrir ligeramente el herido para que no pierda calor. Eso es muy importante. Prácticamente todo herido tiende a bajar la temperatura, tiende a perder calor, por lo cual es importante tratar de otorgar algún tipo de calor, de cobija, ¿cierto? Con algún elemento que podamos cubrir. ¿Ya? Heridas. Pueden deberse a cortes, contusiones o heridas cortopunzantes. Ante un accidentado con heridas graves, ¿qué se debe hacer? Vean, no retirar los objetos incrustados. Si vemos que hay objetos incrustados, ¿cierto? Nunca los retiramos. Esto debe hacer personas especializadas. Generalmente, cuando retiramos un objeto que se incrustó en el cuerpo de un herido, podemos propiciar una hemorragia o que el órgano afectado, ¿cierto?, empeore. Dice, tapar la herida por encima con apósitos fijados o una venda. Estos siempre deben ser limpios. ¿Ok? Cortar la hemorragia si lo hubiera. Si hay salida de vísceras, acostar al herido y cubrir los órganos con paños húmedos. No mover al herido, para nada, inmovilidad total, hasta que lleguen los servicios especializados. Quemaduras. Las quemaduras pueden producirse por calor o por rozamiento, abrasión. La gravedad depende de la profundidad, temperatura y tiempo de exposición, o sea, hasta dónde penetró el calor. Eso se refiere a la profundidad. Y de la extensión, superficie quemada. ¿Cómo actuar con un accidentado con quemadura? Veamos, vamos analizando los puntos, leyendo y analizando. Extinguir el fuego, dice, con mantas, material o similar. No usar agua en extintor. Esto es en caso de que la persona, ¿cierto? La ropa de la persona esté ardiendo. En el momento que nosotros vamos a auxiliarlo, lo primero que debemos hacer es tratar de sofocar ese fuego. ¿Cómo lo sofocamos? Con mantas o algún material similar, con lo que podamos, ¿cierto? Eh, obstruir el exceso de aire, sofocarlo para que, ¿cierto? Ya con la falta de oxígeno ese fuego se apague, pero no con agua ni extintores aplicándolo directamente sobre el herido, obviamente. Intentando envolver al herido, claro, como dice ahí, con lo que tengamos, con la manta, ¿cierto? O algo similar. Si el único recurso es el extintor, no dirigirlo directamente al cuerpo, no, ¿ya? Si no nos queda más que otra cosa que extintor, no le vamos a dar al cuerpo, sino que alrededor del cuerpo, cosa que el polvillo de este extintor sea el que vaya extinguiendo el fuego que está en el cuerpo de la persona. ¿Qué más? No se debe tocar la zona quemada. No se debe quitar la ropa adherida. Generalmente la ropa, cierto, que se quemó contra la piel de la persona va a quedar pegada y herida. No se debe retirar. No debe hacer. No se deben pinchar las ampollas que se vayan formando, ¿cierto? Esta bolsa de agua por las quemaduras. No las reviente. Y tampoco usted debe aplicar pomada suprema. O sea, usted lo único que debe hacer es tratar de sofocar el fuego que se está quemando, la persona que está, ¿cierto?, quemándose, ¿ya? Envolviéndolo con algún elemento, perfecto, y si es necesario con un extintor, no aplicarlo directamente. Si es necesario cubrir la persona que se ha sofocado el fuego, pero con vendas limpias, ¿ya? Tratar de no tocar con nuestras manos directamente las quemaduras. Refrigerar la zona con agua fría. Si es una extremidad, sumergirla en agua. Eso es algo que podemos hacer, tratar de refrigerar la zona. Colocar una gasa o venda húmeda sobre la zona quemada. ¿Ya? Es algo que igual puede hacer. Está húmeda, ¿cierto? Limpia, siempre limpia, la zona quemada. Nunca vendar las juntas, nunca vendar, perdón, juntas dos superficies quemadas. Es decir, si se vende una mano, debe ser con los dedos por separado. Muy bien. Si es la mano la que está, ¿cierto?, quemada, debe separarla. Nunca juntar dos zonas del cuerpo para vendarla junta en conjunto. Mantener elevada la zona quemada para disminuir la hinchazón y el edema. Y así es una extremidad, sobre todo, se mantiene elevada. Vigilar la aparición de shock y otras complicaciones en la persona. Seguimos. Fracturas. Las fracturas pueden ser cerradas,
no hay rotura de piel, pero puede salir un hematoma. Abiertas, hay rotura de piel, dice, por el propio hueso o por el objeto que impactó. ¿Ok? O sea, el mismo hueso que se fracturó puede romper la piel y si una fractura expuesta que se puede estar visible hacia afuera. Puede causar infección rápidamente, obvio. Complicadas, dice, con lesiones de vasos sanguíneos, nervios, articulaciones o vísceras que se han roto producto de la misma fractura. Ahí tenemos fracturas entonces cerradas, abiertas y fracturas complicadas. La cerrada, ¿cierto? Esta fractura no está visible, está dentro, está visible. Fractura abierta o expuesta es la que se hace visible porque el mismo hueso rompió la piel, ¿cierto? O también algún elemento externo. Y complicada que también, aparte de la fractura, hay lesiones de vasos sanguíneos, de nervios, articulaciones, tendones o vísceras. Ante un accidentado que presenta fractura ósea, se debe hacer tapar la herida, cortar la hemorragia si la hay, inmovilizar la zona de fractura y, si es posible, colocar un entablillado. ¿Ya? Ok, seguimos. Dejamos estos primeros auxilios y nos vamos a la reacción de casos de incendio. Actuación en casos de incendio. Seguimos en el capítulo 2. Pasamos a la página 193. Todas estas son emergencias que nosotros como conductores estamos asistiendo de una u otra manera, ¿cierto? En los primeros temas que ya hemos ido pasando, estamos nosotros como conductores profesionales actuando sobre una emergencia, aplicando los primeros auxilios que podemos, según nuestras capacidades de conocimiento, obviamente. Ahora vamos a la actuación en caso de incendio. Dice, los productos de la combustión. Vamos leyendo. Calor. Cada materia desprende distintas cantidades de calor. Las temperaturas elevadas producen en el ser humano deshidratación, agotamiento, estrés térmico, problemas respiratorios, quemaduras e incluso la muerte. ¿Cierto? Eso es el exceso de calor. Transferencia de calor es uno de los factores determinantes para que se genere un incendio y tiene una influencia determinante en su extinción. Las formas de transmisión del calor en un incendio son por medio de radiación, emisión de calor infrarroja o ultravioleta, que calienta a los objetos próximos. O sea, se está emitiendo, hay un elemento que emite el calor, ya transmitiéndolo, ¿cierto?, a otros objetos próximos. Otro tipo de transferencia de calor es por medio de la convección, que es la transmisión de calor a través del aire y los gases generados. ¿Ya? Convección a través del aire y los gases generados. Bueno, generalmente, por ejemplo, la benzina, que es muy inflamable, ¿cierto? Cuando se empieza a evaporar gaseosamente, ya se transmite a través del mismo aire. La transmisión de calor, si va encendida, ¿cierto? Se transmite rápidamente, pues, tan inflamable. Y por conducción, dice transmisión de calor desde la zona más caliente hacia la zona fría. Humo, ¿qué sucede con el humo? Compuesto por partículas sólidas y líquidas en suspensión en el aire. El humo es más o menos denso en función del combustible. El humo es un factor de riesgo porque provoca situaciones de pánico por la falta de visibilidad y por la asfixia. ¿Okay? Claro, cuando tenemos un incendio, ¿cierto? Una de las consecuencias más visibles es el humo. Cuando este humo es muy intenso, va a provocar pánico. Usted no va a ver, ¿cierto? Se le pierde, ¿cierto? Todo el entorno. Y también va a empezar a sufrir asfixia porque usted lo va a empezar a inhalar. Entonces, rápidamente usted puede entrar en pánico y en shock, lo más probable. Las partículas calientes del humo pueden producir quemaduras en los ojos o activar otro incendio lejos del foco original. Tengamos en cuenta que el humo también va a ir transmitiendo partículas calientes que van ardiendo, pequeñas partículas. Pueden ser inhaladas por la persona, pueden producirnos quemaduras en los ojos o pueden también transmitir incendio, transmitir calor hacia otras zonas del foco original. Gases. En un espacio cerrado, el fuego genera gases tóxicos y asfixiantes, como el monóxido de carbono. Los gases producen pérdida de coordinación, desorientación, inconsciencia, envenenamiento y muerte. Claro, si usted está constantemente inhalando estos gases que se van quemando, que son muy tóxicos, pueden producir todas esas consecuencias en la persona. Vamos a los métodos de extinción para incendios, la extinción del fuego. Veamos, dices, métodos de extinción, la extinción de un fuego se produce simplemente eliminando uno o más de los elementos que lo originan.
Todos los fuegos se extinguen mediante alguna de estas cuatro formas o una combinación de ellas. Vamos viendo entonces formas de extinción del fuego. Extinción por reducción de la temperatura, que es el enfriamiento, que es como la más conocida, generalmente tirar chorros de agua. Veamos, el elemento más empleado, dice, justamente es el agua, pero en algunos casos puede ser peligroso, por ejemplo, para extinguir fuegos en metales y de aceite. Claro, no es muy conveniente. Fuegos eléctricos también, el agua recordemos que es un conductor de la electricidad. ¿Ya? Entonces, ese es como uno de los métodos más conocidos, más rápidos, en algunos elementos producir enfriamente por medio de agua, ¿ya? Principalmente en las maderas, lo que se hace, en la biomasa. Otro tipo de extinción es extinción por separación del combustible, o sea, desalimentación, ¿ya? Cortar la alimentación de lo que se está quemando, el combustible. Por ejemplo, dice para los fuegos producidos por gases como el butano. Una vez consumida la totalidad del gas, el fuego se extingue. Este es un gas que está ardiendo, ¿cierto? Se consumió el mismo y se extingue, obviamente. Ya no hay fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Dice, si se apaga el fuego, pero no se cierra la válvula de salida del gas, se formarán bolsas de gas que podrán arder de repente o mediante una explosión. O sea, usted no saca nada de apagar el fuego si todavía la fuente de alimentación está activa y se sigue emanando gas. Va a suceder lo que se acaba de describir. Continuamos. Extinción por dilución o desplazamiento de oxígeno, o sea, sofocación. Aquí estamos cortando una de las fuentes, ¿cierto?, que también genera la combustión, que es el oxígeno. Veamos. Dice, el fuego se puede apagar reduciendo el porcentaje de oxígeno, empleando métodos, variados métodos. Veamos, dice, un método, dice, empleado otros gases como dióxido de carbono o argón. Eso, ¿cierto?, puede sofocar el oxígeno. ¿Qué más? Separando el aire y el material combustible, por ejemplo, en el caso de líquido inflamable, mediante una capa de espuma o con mantas ignífugas. Mantas ignífugas. De esta manera usted está separando el oxígeno, ¿cierto?, del área de combustión. ¿Ya? Extinción por inhibición de la reacción en cadena. Otro tipo de forma, ¿cierto?, de extinguir el fuego, dice. Se suelen emplear agentes extintores como los polvos químicos secos. Este método es efectivo en los gases y en los líquidos, ya que estos arden con llama, pero no para los fuegos con brasas. Ok, el típico cierto extintor. ¿Ya? El extintor, recordemos que contiene un polvo químico, ¿de acuerdo? Entonces estos polvos químicos secos ya es un método bastante efectivo, ¿cierto? Y sobre todo sobre los gases y los líquidos que están ardiendo, ¿ya? Combustibles líquidos, estos gases, ¿ya? Porque estos arden con llama. Pero dice que no son tan eficientes para los fuegos con brasa, que no emiten llama, pero que siguen ardiendo, ¿ya?, en forma de brasa. Acá seguimos con el mismo tema, los extintores, protocolo para su uso. Esto es muy importante. Todos sabemos que en todo vehículo debe ir al menos un extintor, ¿ok? Principalmente en un vehículo eh, para la conducción por un conductor profesional, ¿de acuerdo? Entonces ustedes saber cómo ocupar este extintor, chequearlo regularmente igual, la fecha de vencimiento, la carga, etc. Veamos, dice, los extintores son útiles, pero solo si se saben emplear de forma adecuada. En primer lugar, se deben seguir estas indicaciones. Veamos las indicaciones para el uso de un extintor. Dice, uno, colocar el extintor en el suelo. ¿Okay? En el suelo. Dos, sujetar con una mano el asa de transporte junto a la manguera, si la tiene. ¿Ya? El extintor afirmado en el suelo, entonces sujetamos el asa de transporte junto a la manguera. Tres, inclinar ligeramente el extintor. Retirar el seguro con la otra mano. Inclinado, ¿cierto?, en dirección hacia la base de salida del chorro de extinción, ¿ya? Quitamos el seguro. Quitamos el seguro con la otra mano. Ya tiene un seguro que es fácil, de fácil retiro. En la gran mayoría es simplemente un pasador que evita que se cierre, ¿cierto?, la manivela de activación, ¿ya? Cinco, dice, antes de acercarse al fuego, realizar una prueba disparando al suelo. ¿Ya? Antes de tirar directamente al fuego, hacer una prueba a un ladito. ¿Ya? Seis, caminar con el extintor, llevarlo a un costado o apoyado en la cadera. La forma de desplazarnos con él. Bueno, ahí vemos, ¿cierto?, la persona que está con el extintor de esa forma lo sujeta a la altura de la cadera, ¿ya?, levemente inclinado.
Fuego es al aire libre, o sea, en el exterior. Colocarse de espalda al viento, siempre es importante eso, ¿ya? Porque recordemos, si usted está a favor del viento, el fuego va a avanzar hacia usted. Entonces, de espalda al viento. Dos, agacharse ligeramente para reducir la superficie del cuerpo expuesto al calor y las llamas. ¿Ok? Recordemos que el calor siempre tiende a subir, así que al agacharnos, ¿cierto? Vamos a estar menos expuestos, o un poco menos expuestos. Dirigir el primer disparo medio metro antes del fuego, aproximadamente a medio metro antes del fuego, va el primer disparo, separado del fuego, no va directamente al fuego. Miren qué interesante. Cuarto dice, continúa atacando el fuego por su base. Significa que el chorro extintor debe ir dirigido a la base del fuego, no precisamente a las llamas, sino que a la base de no acercarse nunca demasiado al fuego ni darle la espalda, aunque parezca extinguido. Tanto no darle la espalda al fuego, parece que ya se apagó. Limpiar la superficie en llamas barriendo en zigzag. Generalmente van a quedar, ¿cierto?, alguna superficie en llamas y se hace con el extintor un barrido en zigzag, con el chorro que emite el extintor. Fuego en ruedas. Muy interesante igual, recordemos que neumáticos, las ruedas, ¿cierto?, están hechos de material de goma, el cual es muy combustible igual. ¿Ya? Dice, el incendio suele producirse al detener el vehículo. Además del calor que desprende, hay que tener en cuenta los gases tóxicos que se producen. Por supuesto, cuando se queman los neumáticos se producen gases muy tóxicos. Para extinguir el incendio de un neumático, veamos los pasos a seguir. Uno, dice aproximarse a la rueda incendiada desde un lateral, ¿ya? O sea, por el costado, ¿ya? Por el peligro de reventón, tener mucho cuidado, claro que sí, que la temperatura que se produce al estarse quemando este neumático puede hacer que este reviente. ¿Qué sucede cuando revienta? Pueden expandirse, salir trozos, esquilas del neumático. Pueden ir con mucha temperatura, mucho calor y con gran impacto fuerte, fuerza. Así que tener mucho cuidado al acercarse. ¿Ya? Siempre con el viento de espaldas, obviamente igual, efectuar disparos cortos del extintor hacia el neumático. Dirigir el agente extintor de abajo hacia arriba del neumático, sobre la base de las llamas, sin acercarse mucho al fuego. Nunca colocarse bajo del vehículo, no, jamás bajo del vehículo. Una vez extinguido el fuego, retirarse unos pasos y observar la rueda para actuar si se produce una reignición. Puede ser que eventualmente el fuego se hubiera apagado en el neumático, pero esperar unos segundos, alejarse, esperar unos segundos y observar que no vuelva a reiniciar nuevamente el fuego, el reinición que se le llama. ¿Okay? Cuarto, dice refrigerar la rueda con agua en cuanto sea posible en pequeñas cantidades o pulverizada. O sea, una vez que ya se ve que está extinta las llamas, hay que enfriar la rueda, ¿cierto? Con agua en pequeñas cantidades. Este tipo de fuego puede producirse por calentamiento de los neumáticos, puede estar muy baja la presión, pero también por el uso excesivo de los frenos. O sea, este tipo de calentamiento puede ir desde el interior, de la parte de la masa de la rueda, hacia afuera, alcanzando la goma, los neumáticos. Por ejemplo, si en un descenso pronunciado, en este caso, se debe usar agua para refrigerarlo. Perdón, no se debe usar agua para refrigerarlo, sino que se debe detener el vehículo y vigilar mientras se enfría. Si usted se dio cuenta que por alguna mala acción, mal uso de frenos, balatas, pastillas pegadas, ¿cierto? O sea, se sobrecalentó la rueda, se debe detener, obviamente, esto es antes que llegar de él, obviamente. Usted se dio cuenta a tiempo, puede empezar a salir humo primero. ¿Qué hace usted? No aplique agua directamente, simplemente se detiene y lo mantiene vigilado, esperando que se enfríe a temperatura ambiente. Seguramente va a tener que esperar un buen rato, pero eso es necesario. ¿Ya? Eso entonces en ese caso. Seguimos, dice fuego debido al freno eléctrico. Wow, acá tenemos un sistema de freno eléctrico que puede haber producido freno. Dice, el fuego puede producirse en distintos sitios. Si es en una sola rueda, se debe proceder siguiendo los procedimientos anteriores, que ya hemos hablado. Si el incendio se ha trasladado a los maleteros del bus, abrir con sumo cuidado, abrir con sumo cuidado. Sí, acá usted tiene que tener mucho cuidado. Recuerde que si hay fuego dentro del maletero, en cuanto usted abra la compuerta, la cantidad de oxígeno que puede ingresar de golpe, de improviso, puede generar casi una explosión. Se va a abrir muy despacio y muy de a poco el maletero, permitiendo que el aire vaya entrando de a poco.
que se estabilizando la combustión dentro. Ya, dice por riesgo de quemaduras igual. La zona de carga por el lado más protegido al viento, ¿ya? Del viento, y desde un lado para evitar las posibles llamaradas. O sea, que usted va a abrir, usted se coloca a un lado, por el lado más protegido del viento, porque pueden salir llamaradas repentinas cuando usted abre el maletero. Aplicar el agente extintor con disparos cortos desde abajo, igual que la técnica anterior. Desde abajo hacia arriba, sobre la base de las llamas, barriendo en zigzag. Observar una vez apagado el fuego por si se producen reigniciones, siempre volver a observar. Y una vez que ya vemos que está todo apagado, ¿cierto? Tratar de refrigerar aún más con agua toda esa zona. Fuego debido a cortocircuitos, acá tenemos el típico fuego eléctrico, este es muy común, ¿ya? Dice, localizar el lugar de incendio. Generalmente, hay un paréntesis, generalmente esto ocurre, ¿cierto? Por problemas eléctricos, sobrecalentamiento de cable, y lo que empieza a arder obviamente es el plástico que recubre los cables, ¿ya? Y muchas veces también las pelusas y sedimento y basura que se va acumulando en algunos de los del cableado, sistema eléctrico que está más oculto, que muchas veces no lo vemos, ¿ya? Superficie o zonas plásticas que están cerca, igual empiezan a arder. La sigo leyendo. Dos, dice, accionar el sistema de desconexión eléctrica, desconexión de batería, desconectar batería, ¿ya? O desconectador de batería. Hay muchos vehículos que traen un cortacorriente, que es muy bueno. Incluso es más, si su vehículo no lo tiene, usted lo puede mandar a colocar, donde un eléctrico automotriz certificado, que le instalen un cortacorriente, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? Es mucho más fácil cortar toda la corriente. De lo contrario, usted se va a ver obligado a desconectar baterías, ¿ya? Como dice en el punto 2. Tercer punto, si el fuego está localizado en el exterior, viene desde afuera, actuar siguiendo las pautas descritas anteriormente, las que ya hablamos, ¿cierto? Para sofocarlo con el extintor. Cuatro, si el fuego está localizado en el interior, de la cabina o el habitáculo, y también podríamos decir la parte del compartimento del motor, el mejor sistema de extinción es el agua nebulizada, agua tipo vapor, vaporización, ¿ya? Siempre que no haya derrame del líquido inflamable, derrame de combustible. Al abrir la puerta, se puede producir un enriquecimiento de oxígeno en la combustión que aumente la intensidad del fuego. Eso es muy importante. En los maleteros, en las puertas, al abrir el capó, en cualquier lugar que se esté produciendo el fuego, tenga mucho cuidado al abrir las puertas del vehículo, las puertas de los maleteros, el capó del vehículo, las ventanillas, porque un aumento de ingreso de oxígeno va a hacer que la combustión se altere y aumente mucho más, ¿ya? Siguiente dice, se debe tener especial precaución al emplear extintores en polvo, ya que reducen la visibilidad para la evacuación. Claro, por supuesto, aparte que ya con el humo usted tiene la visibilidad reducida de las personas que transportan, pasajeros, qué sé yo, al usar el extintor, que es un elemento muy bueno, cuidado, ¿cierto? Porque va a tapar más la visibilidad. La nube blanquecina del extintor justamente desorienta e impide la buena visual. Así que tener cuidado. Lo que se debe hacer siempre es tratar de caminar o deslizarse agazapados, porque todos generalmente estos gases tienden a subir, ¿ya? Y el último guión dice tener cuidado con el aumento de llama y su dirección. Seguimos. Dice fuego debido a los sistemas de alimentación. Este es más peligroso todavía, sistemas de alimentación. Suele producirse después de un accidente en el que también se derrama el líquido inflamable y vamos al modo de extinción. Bueno, acá generalmente los líquidos inflamables, ¿cierto? Son el combustible, rotura de estanque, etcétera, rotura de manguera, cañerías de combustible. Después de los accidentes, volcaduras, impactos fuertes, ¿cierto? Se producen chispas y todo eso, y hay derrame de combustible, suelen producirse estos accidentes. O sea, después que ocurrió el accidente, generalmente al rato no hay vehículos que empiezan a arder, o en que en el peor de los casos terminan explosando. Ya, dice primer punto, accionar el desconectador de la batería. O sea, si usted tiene corta corriente, lo mismo es genial. Cortar corriente inmediatamente. Segundo punto, si el incendio es por derrame de líquido, ¿ya? Empezar la extinción desde la parte inferior, en zigzag, subiendo el chorro de agente extintor hacia la fuente del derrame. Ya siempre se empieza desde la parte inferior, ¿ya? Y vamos con el extintor en zigzag subiendo hacia el agente extintor, perdón, del agente extintor hasta la fuente del derrame, desde donde viene el fuego.
donde se está derramando el líquido, en este caso el combustible. ¿Sí? Si hay algún obstáculo, contar con al menos 8 personas para avanzar, cada uno desde un lado acorralando el fuego. O sea, van acorralando el fuego, ¿cierto? Atacando desde diferentes sectores el fuego, ¿cierto? Con otro asistente, lo mismo con el extintor también, ¿ya? Para ir, ¿cierto? Desde dos ángulos sofocando. No debe ponerse, dice, enfrente uno del otro. Obviamente que no están trabajando en equipo. Para los dos, ¿cierto? Visión hacia el fuego, ojalá contra de espaldas al viento, ¿ya? Y atacando el fuego sin encontrarse ustedes dos enfrente. No emplear agua ya que se propagaría el incendio. Claro, porque si es de carácter eléctrico, recordemos que el agua es un conductor de la electricidad. Por más abajo dice fuego debido a averías de origen mecánico. Es mecánico, vamos bien. Su origen puede estar en el alternador, el motor de arranque, el compresor de aire acondicionado o en otras averías mecánicas con bajo nivel de incidencia. O sea, un poquito raro que llegue a ocurrir, bajo nivel de incidencia. Después de abrir el portón del motor, capot, disparar con el extintor 2 veces por la rejilla. O sea, se abre, ¿cierto?, el capó, ¿ya? Pero se dirige el extintor a la rejilla, por donde ingresa el aire frío, ¿cierto? La mascarilla que también sería. 2 veces por la rejilla de aireación o por el debajo del portón para reducir el efecto de una expansión por el humo y los vapores acumulados. Seguimos. 198. Dice, actuación del conductor en un incendio. Bueno, todo lo que hemos visto atrás es actuación del conductor, ¿cierto? Para tratar de sofocar. Bueno, también usted como auxiliar, pasajero o ayudante podría también aplicar estos conocimientos si lo tiene. Ahora veamos si usted directamente es el conductor. Incendio en el vehículo en circulación. Vehículo que va circulando comienza a incendiarse. Uno, si en el vehículo viaja un acompañante o guía, comunicar la situación dándole las primeras instrucciones antes de detener el vehículo. Lo primero le avisa al ayudante, al guía o que está al lado suyo, se está produciendo un incendio, vamos a proceder de esta y esta manera, ¿de acuerdo? Ahora me voy a estacionar para que comencemos el procedimiento. Dos, dice, accionar las luces de emergencia. Por supuesto que sí, conjuntamente, al darnos cuenta del peligro de incendio, lo primero, luz de advertencia y peligro. Estamos con una falla técnica y una emergencia grave. Hay que alertar a los demás conductores, ¿de acuerdo? Y frenar con precaución, o sea, tratar de frenar paulatinamente, deteniendo el vehículo fuera de tránsito si es posible, tratar de salir fuera de la calzada. ¿Ya? Se debe tener precaución de no arrimar el foco del fuego, el bus u otro potencial combustible, hierbas secas, vallas de madera, residuos urbanos, etcétera. Claro, tener cuidado de no acercar estos elementos inflamables hacia el fuego. ¿Ya? Tener mucho cuidado con lo que vamos a acercar o vamos a ocupar como elementos, quizás como para coordinar el área y todo lo demás. Tener mucho cuidado que no sean elementos inflamables como los que acabo de mencionar. 3 dice, en el caso de incendio de un bus, abrir las puertas para la evacuación de los ocupantes, siguiendo estas pautas. Te llega, ¿cierto? Luz, advertencia de peligro, le comunica a su ayudante, al auxiliar o quien sea lo que está ocurriendo y el modo de actuar. Luego se va deteniendo paulatinamente con precaución, ¿ya? Abre las puertas y comunica a los pasajeros. Abre las puertas, ¿cierto? Evacuación de los ocupantes, siguiendo estas pautas. Si el incendio es en el lado izquierdo, abrir las dos puertas. Si el incendio es en el lado derecho, abrir solo la que está más alejada del fuego. O sea, si es en el sector de las puertas, abrir la puerta que esté más alejada del fuego. Tener presente el empleo de las salidas de emergencia. Generalmente todos los buses tienen una ventanilla de emergencia, ¿cierto? Y aparece con una escritura, con un logo que dice que esa es la ventanilla de emergencia y el modo también de abrirlo. ¿Ya? Tener en cuenta el empleo de ese tipo de salida de emergencia. Seguimos leyendo. El comportamiento de los viajeros, las personas que usted transporta, depende en gran medida de su actuación. La comunicación a los viajeros debe ser rápida y concisa y calmada al mismo tiempo, intentando no crear pánico ni angustia, claro, calmada, pero obviamente con una voz de instrucción. Instrucción tiene que ser usted con el mensaje claro, tiene que ser con el mensaje con carácter, para que ciertos pasajeros puedan tomar la precaución y seguir los pasos que usted está mencionando, ¿de acuerdo?
Los viajeros deben abandonar el vehículo con orden y alejarse en dirección contraria al viento a un punto de reunión distante de la calzada. Perfecto. Punto 4. Dice, accionar el desconectador de batería de la cabina, ¿ya? Bueno, el cortacorriente que le llamamos, ¿cierto? Si no hay acompañante, solicitar a algún viajero la comunicación de los servicios de emergencia. Bueno, ahí usted puede organizar un equipo, ¿cierto? Los que estén dispuestos a colaborar, usted organiza, ¿cierto? Un equipo de ayuda. Qué sé yo, hay uno que puede estar ayudando a eh, bajar los pasajeros, las personas que pueden tener problemas de movilidad, niños, mujeres, ancianos, ¿cierto? Mientras otro puede estar realizando los llamados a los equipos de emergencia, 131, 132, 133, ¿cierto? Quizás mientras otro le pueda asistir directamente en la sofocación del fuego, en la utilización de elementos para sofocar o extintores contra incendios. Tomar en cuenta que siempre se deben ojalá personas idóneas, personas de una buena movilidad física, ¿ya? Y una capacidad, ¿cierto?, de entender y desarrollar las instrucciones que usted está dando. Y 6 dice seguir procedimientos de extinción. Seguimos. Incendio, dice, en el vehículo después de un accidente. En el vehículo después de un accidente. Dependiendo del estado de los heridos y de los vehículos implicados y de otros factores, dimensiones del incendio, posibilidad de extinción o tipo de carga, se debe optar por proteger a las personas atacando primero el fuego o por el contrario, si es imposible extinguir el fuego, evacuar y alejar a los heridos. ¿Ya? Esa es como la premisa, ¿cierto?, de lo que ocurre, ¿cierto?, después de un accidente. Ocurrió un incendio, pero ocurrió un accidente. Después del accidente viene el incendio, entonces usted debe evaluar qué es lo que va a hacer. Si es capaz de sofocar el fuego, o si por el contrario, la situación es muy extensa para sofocarlo, usted va a tener que tratar de evacuar a las personas y alejar a los heridos, ¿ya? Dando atención por orden de prioridad. Veamos cómo debe ser la evacuación de los ocupantes. Como norma general, nunca se debe mover a un accidentado y menos aún trasladar al hospital. Esto es hacer los servicios de emergencia especializados. ¿Sí? El transporte de heridos en accidentes de tránsito debe realizarse en vehículos destinados a tal efecto. Para eso están los vehículos acondicionados, como ambulancias o transporte aéreo, o por personal profesional acostumbrado a atender esta emergencia. Tanto la movilización de los heridos como su transporte solo se pueden realizar en casos excepcionales. ¿Ya? O sea, si usted tiene que movilizar a alguien o transportar a alguien, son solamente en casos excepcionales, como si es preciso colocarlo en posición de defensa o seguridad de anti-shock, va a tener que usted moverlo porque, como ya hemos visto, lo que son primeros auxilios es necesario para evitar que empeore su condición. Necesita moverlo. Si hay un peligro de incendio o riesgo elevado del mismo, incendio, explosión, usted necesita retirar al herido, sacarlo del lugar. Si existe el riesgo de que el herido sea atropellado o sufra nuevamente un accidente, también usted debería ver la posibilidad de cómo moverlo de ahí. Si es necesario realizar una reanimación cardiopulmonar, también debería entrar a mover a la persona. Los ocupantes del vehículo accidentado solo pueden ser sacados por personas especializadas, salvo casos excepcionales. Si es necesario sacar al accidentado del interior de un vehículo, ahí, claro, sí. Solamente ya hemos dicho, en casos excepcionales, usted mueve el accidentado. Comprobar que el cuerpo no esté atrapado por fierros, si lo va a mover, volantes, pedales, etcétera, prestando especial cuidado a las piernas y pies. Las extremidades, tomen más cuidado que no estén atrapadas, ¿cierto?, entre elementos del vehículo, si lo vamos a mover. Extremar las precauciones y alejarse al máximo posible de los sistemas airbag, porque se pueden activar. ¿Sí? Que no se hayan activado, o sea, que hayan quedado, ¿cierto?, ahí en posición inactiva, podrían activarse después del accidente, ¿sí? Para evitar justamente que se activen. Desconectar la batería y para evitar que se activen, desconectar la batería y si es posible esperar de 10 a 15 minutos antes de iniciar la evacuación. Si no es una evacuación que tenga que ser inmediata, esperar algunos minutos, ¿cierto? Porque se pueden activar estos sistemas. La maniobra de evacuación comienza actuando sobre el asiento y el volante. De ahí usted empieza con las primeras personas intentando conseguir la máxima amplitud a continuación. Colocarse detrás del herido y pasar un brazo por debajo del brazo. Sí, ¿cierto? El herido. Y sujetar la muñeca del lado contrario. Esto es para mover, ¿de acuerdo? Pasar el otro brazo también por debajo del axila y sujetar la mandíbula del accidentado. Esto para evitar que la persona mueva
el cuello, la zona cervical que podría estar lesionada. Extraerlo procurando que no se mueva el cuello, evitando así flexiones o torsiones en columna vertebral. Para extraer un herido desde una cabina, desde la cabina de un camión, se debe contar con la ayuda de otra persona, con la dificultad que presenta la altura del vehículo. Claro, tengamos en cuenta que la cabina de un camión es una estructura elevada, es una estructura más alta. Entonces, usted debe contar con la ayuda de otra persona para intentar moverlo. Si la cabina es amplia, la preparación para el descenso se debe hacer en el interior. Lo prepara adentro para luego bajarlo y irse lo más recto posible, traccionando tanto el auxiliador que está en la parte superior como el que está en la parte inferior con el fin de mantener la columna recta y sin torsiones. En el caso de necesitar mover al herido fuera del vehículo, seguir los siguientes pasos. No debe moverlo una sola persona. Se precisan al menos 3 auxiliadores para inmovilizar correctamente el eje, cabeza, cuello, tronco en la movilización de algo que tanto hemos hablado. Ahí vemos un bosquejo de esto. Utilizar el mayor método de auxiliadores, los que más puedan, ¿cierto?, para poder trasladarlo, alternados para ser más seguro. Colocar al herido preferentemente boca arriba, ¿cierto? ¿Ya? Espalda hacia abajo. Los auxiliadores se deben colocar a los lados del herido, ver la ilustración que tenemos al lado, y los auxiliadores levantarán suavemente y todos al mismo tiempo, todos a la vez. Muy bien, estimados. Estamos en la página 199, específicamente, ¿cierto?, la actuación en caso de incendio y también combinando todo esto con primer auxilio. Lo último que acabamos de ver corresponde cómo trasladar a un herido, cómo poder sacarlo, ¿cierto?, extraerlo desde la cabina. ¿Ya? Esto es lo último que estamos viendo por ahora y hasta aquí quedamos con esta sesión de nuestro audiolibro, perdón, del nuevo conductor profesional. Soy Mauricio para Práctica Test. Espero que esto haya sido de aporte a su estudio. Nos vemos en la próxima clase. Muy bien. Hasta pronto.